Se acerca la marcha feminista de cada 8 de marzo. Si el Ómicron se ha desplomado para entonces, las principales avenidas de las ciudades del país se poblarán de mujeres celebrando nuestra sororidad y exigiendo los derechos que todavía se nos niegan. Habrá entre las mujeres vestidas de negro y encapuchadas, las mujeres de los contingentes de acción directa, conocidos también como los contingentes negros. Y también estarán ahí las mujeres policías, encargadas de salvaguardar el orden de la marcha. Y, sin duda, habrá choques entre las mujeres de negro y las mujeres de azul. Esta conversación será entre ellas, entre una oficial, la que comandará a las mujeres policías durante la marcha, y una de las líderes de uno de los contingentes negros. Bienvenidos a una conversación de largo aliento. Oficial Maricruz Marroquín, bienvenida. Muchas gracias, buenas tardes. Fanny, bienvenida. ¿Fanny es tu nombre o es tu alias? Mi alias. Tu alias. ¿Es tu alias completo? Sí. Fanny, cuéntanos, ¿empiezas a participar en marchas feministas? ¿Por qué? Por las injusticias que se dan durante estos gobiernos, no solamente con López Obrador, sino también con Enrique Peña Nieto. Mi actividad política como feminista comenzó en 2016, precisamente ante la ola de feminicidios y todas las injusticias hacia las mujeres. ¿Personalmente te ha tocado esas injusticias? Sí, fui víctima de violencia doméstica. De hecho, tuve que salir de la casa de mi madre producto de esa violencia. Y bueno, pues yo tenía muchas observaciones hacia los centros de justicia de las mujeres, que fue el lugar a donde acudí para resolver esto. No tanto en el trato del personal o así, porque la verdad fue un buen trato, pero sí en la estructura, porque mi agresor pues continuó teniendo un acecho contra mí a pesar de las medidas de protección que se me habían garantizado. Fanny, tienes el rostro cubierto, entonces te pregunto, ¿quién era tu agresor? Es mi hermano. Tu hermano. ¿Qué te hacía tu hermano? Golpes que al final en un examen psicométrico se determinó que es producto del patriarcado, de la dominación a la que yo no me permití pues someter precisamente, y yo me defendía, entonces eso provocaba la agresión física para sometimiento. ¿Era mayor que tú, menor que tú, tu hermano? Mayor que yo. ¿Y qué tan seguido eran los golpes? Desde muy pequeña, ¿no? Desde muy niña hasta pues pasando los 20. ¿Y qué tan seguido? ¿Cada semana, cada mes? Sí, cada semana, cada que quería. ¿Y qué hacían tu papá y tu mamá? Defenderlo, por supuesto, porque la incorrecta era yo. Él se preocupaba por mí porque salía de noche, porque me iba con mis amigas, con mis amigos, y tenía derecho a golpearme. ¿Cuándo te diste cuenta que el feminismo hablaba de esa violencia? Yo estudié en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, participé en varias tomas de la universidad, y dentro de los espacios políticos, círculos de reflexión que teníamos, precisamente era para discutir todo esto, ¿no? Y detectar las violencias. ¿Cuándo te integras a los bloques que llamamos bloques negros, o sea, las feministas de acción directa, las mujeres que ya nos contarás qué hacen? Supongo que en la UNAM, porque mencionas que hicieron varias tomas. Sí, pero no teníamos esta función. Yo tengo una posición que es la socialista, soy trotskista,
y mi integración propiamente a la dinámica de acción directa Bloque Negro se dio el año pasado precisamente frente a la denuncia de violación de Félix Salgado Macedonio. Yo me integré a estas dinámicas en el entendido de que es una lucha colectiva donde se buscaba borrar personalidades y asumirnos como una colectiva propiamente. ¿Y por qué encapucharse? Muchas compañeras, por ejemplo, tenemos diferentes lugares de trabajo, diferentes lugares donde nuestra visibilidad podría correr el riesgo de la estigmatización de nuestra lucha. Entonces, lo que buscamos uno es borrar a un sujeto, una sujeta, que sea una personalidad identificable, buscamos sí la horizontalidad, pero también buscamos la privacidad de nuestros propios espacios en los centros de trabajo y educativos. Claro, o sea, que después de la acción no sean perseguidas, identificadas, etcétera. Exactamente, porque recordemos casos como el de C4 Jiménez, que te toman fotos, o sea, tú vas a una marcha sin capucha y alguien te va a tomar una foto, la va a subir a sus redes y va a poner tu nombre, tu dirección, tu fecha de nacimiento y hasta cuál es tu comida favorita. Eso se conoce como doxeo y es ilegal, pero lo siguen haciendo. Entonces las feministas nos vemos siempre con el riesgo latente de ser exhibidas y criminalizadas. Por eso la capucha se vuelve parte de la lucha colectiva por nuestra privacidad y seguridad. Fanny, cuando dices el doxeo, ¿quién lo realiza? ¿La policía? No necesariamente es parte, también lo hemos visto, pero también la sociedad civil despolitizada y enajenada es quien cae en estos juegos, ¿no? Tomando fotos, buscando información y compartiéndolas en redes. La policía también lo hace, no, insisto, no lo dejo de lado, pero es un fenómeno mucho más amplio. Gracias, Fanny. Vamos a hablar, por favor, quédate con nosotros y escucha ahora a la oficial. Oficial, ¿qué grado tiene? ¿Puedo hablarte tú? Ya que Adelante, igualarnos adelante, acá, Sabina. todas somos 3 mujeres. ¿Qué grado tienes en la policía? Primero que nada, buenas tardes. Soy la oficial Maricruz Marroquín Sánchez. Pertenezco a la Subsecretaría de Control de Tránsito de la Ciudad de México. Tengo el grado de oficial. La adquirí mediante estudios, preparación y continua lucha para servir y apoyar a la ciudadanía. Cuéntame, tú eres de Chiapas. Soy originaria de Chiapas. ¿Qué te decide ser policía? El motivo por el que yo ingreso a esta hermosa corporación, yo vengo de una familia de 5 hermanos, soy la segunda de ello. Aunado de cuando era niña, siempre que veía policía me nacía el sentimiento. Y ¿Un buen sentimiento? Un sentimiento de protección, de servir y apoyar a los demás. Y aunado a ello, cuando tenía 16 años, en casa sufrimos un hecho de un delito. Por así, fuimos víctimas de un robo. ¿Es un robo violento? Robo con violencia. ¿Y estabas tú allí? Y yo estaba ahí, estábamos mis papás, mis primos, mis hermanos, 12 personas se introdujeron al domicilio 12. con arma de fuego. Entonces, de ahí 12. nace 12 personas, 12 delincuentes. 12. De ahí crece esa ¿Iban pasión. encapuchados? Sí, con armas. Ajá. Entonces, armas largas. Exacto. Entonces entran y les roban toda la casa. Sí. Y tú tienes 16 años y en ese momento piensas, voy a ser policía. Me doy a la fuga. Cuando me percato de que estaban golpeando a mis familiares, trato de buscar una salida de la casa. Ajá. Y fue en el momento en el que salgo, pido el apoyo y fue en el momento cuando la gente llega a mi domicilio y dejaron de golpear a mi familia. Se llevaron todo, eso sí, no podemos decir que no. De ahí mi familia pues se vino a una quiebra, se podría decir. Mi papá se fue a Estados Unidos y fue algo que marcó mucho mi vida. Marcó tu vida y te decidió estar del lado de la fuerza del Estado. Exacto. Esa fue la fuerza para yo servir y querer dar lo mejor de mí a mi nación. Entremos al tema de las marchas feministas. Cuando tú sueles comandar pelotones Sí. de mujeres policías en las marchas feministas. Sí. En la Ciudad de México. Efectivamente. ¿Cuánta gente tiene un pelotón? ¿Cuántas mujeres policías?
Puede ser de 70 a 123 personas, operativos. Está conformada por unidades, cada unidad está conformada de 10 personas y lleva una persona a cargo de ello. Y el total de las mujeres policías que asisten, que por ejemplo asistieron a la marcha de hace 2 años, que fue la numerosa, ¿cierto? Sí. ¿Cuántas fueron las mujeres Un policías? aproximado de 500 personas. No te podría 500. decir a un aproximado exacto, pero sí como 500 personas. ¿Asististe tú? Sí. Bueno, déjame preguntarte, ¿cómo van armadas las mujeres policías en las marchas de la Ciudad de México? Las mujeres nada más llevamos un equipo para defensa, para salvaguardar nuestra integridad, que sería el casco y el escudo. Llevamos el extintor para sofocar incendios, nada más. ¿No llevan bombas? No. Nosotros estamos erradicando la violencia en contra de las personas. Es una instrucción directa de nuestro actual secretario, el licenciado Omar, y de nuestro subsecretario de Control de Tránsito. En ningún momento debemos de llevar nada ajeno o que pueda afectar a alguna persona ¿No llevan toletes? No llevamos toletes. ¿Por qué mujeres policías y no hombres policías? Porque para la equidad de género, nosotros vamos a realizar el acompañamiento. En ningún momento nosotros vamos a ejercer violencia, solamente vamos a acompañamiento. ¿Doxean? ¿Perdón? Lo que No. dijo Fanny, ¿toman fotos? No, en ningún momento. Sin embargo, toda la Ciudad de México, sobre todo Avenida Insurgentes, donde sucede la marcha, y después Avenida Juárez, está llena de cámaras. Exacto. ¿Las cámaras para qué son? Nosotros llevamos a cabo una coordinación. Cuando se lleva a cabo las marchas, antes de todo tenemos que llevar a cabo estrategias, que son formas de lo que pudiese pasar y de lo que no. Se tiene que coordinar con C2, que son los que están, son nuestros ojos, de todo, y mediante radios de comunicación. ¿Qué es C2? Centro de cámaras. Centro de cámaras. Exacto. Entonces están en comunicación por radio con ellos. En comunicación constante con el radio. Tenemos una coordinación, mandos, cámaras de la Ciudad de México. ¿Y qué están localizando con esas cámaras? En las cámaras se logra y se trata de que esto sea en orden y que no se lleve a cabo algo que ponga en riesgo o dañe la integridad de alguna persona o alguien que transite o habite en la Ciudad de México. Cuando detectas a alguien como Fanny, sí, enmascarada, con sí, lentes, ¿es una señal de alerta? No podemos ¿No? extemizar. O sea, nosotros tenemos las cámaras. Ellos son los que se encargan de detectar si efectivamente las personas van en forma pacífica o si van haciendo algún tipo de maniobras. Pero nosotros no podemos ponerles una etiqueta por el simple hecho de ir vestidas así. No importa que estén encapuchadas, entonces. No. ¿Y cuál es la señal de alarma? Cuando sí dices esta persona o este contingente podría derivar en violencia. Cuando empiezan a marcar las paredes o hacer uso de alguna herramienta en contra de algún monumento de la ciudad, mientras nosotros no podemos etiquetar a nadie. De hecho, nosotros llevamos a cabo una contención pacífica. Antes de todo, se le instruye al personal operativo, cuando salimos a las marchas, que se debe de llevar cero abuso. No, en ningún momento podemos llevar a cabo un abuso. Aunado a ello que tenemos un protocolo de protección de personas en el contexto de manifestación y o reuniones. Y en ese marca que no debemos de ejercer ninguna presión en contra de nadie. Fanny, ¿con qué vas a las marchas? ¿Qué llevas? Yo, mi megáfono, pintura y banderas. ¿Pintura en aerosol? En aerosol. ¿Tus compañeras, alguien podría llevar una piedra, un martillo, un arma punzocortante, un cuchillo? No, cuchillos, punzocortantes, no, pero un martillo, un palo sí lo pueden llevar. ¿Y ustedes controlan que no ya aparezca una navaja por allí? O sea, ¿controlas a tu propio contingente? ¿Se revisan antes de llegar a la marcha? No nos revisamos, pero es un acuerdo de que, o sea, si en algún momento vemos que alguien sacara un arma punzocortante, es un arma blanca, por supuesto, y se le dice, oye, ¿qué estás tratando de hacer con eso, no? Se retira del contingente y se aborda después en asamblea. Oficial, ¿está permitido pintar paredes? Nosotros tenemos la consigna de salvaguardar la integridad física de las personas que transitan y habitan en la Ciudad de México, Sí. así como sus bienes.
Cuando llevamos a cabo una marcha y solicitamos esta situación, realizamos una contención pacífica, sin agredir a las personas. Se trata de resguardar el lugar, pero nada más, siempre mediando a no agredir a nadie y que ellas se sientan seguras. Porque si vamos, el bien de mayor tutelado es la vida. Ellas se están manifestando, ellas están en su lucha. Nosotros solamente realizamos el acompañamiento, la conducción y que todo se lleve a cabo dentro de su manifestación. Vamos a contrastar ahorita la experiencia de la oficial y de Fanny en el siguiente bloque, y también vamos a preguntarles a las dos sobre este canto que priva tan intensamente en las marchas feministas recientes, que es: la policía no me cuida, me cuidan mis amigas. Pero vamos antes a un corte y volvemos. Las mujeres encapuchadas feministas y las mujeres policías con sus escudos y con sus cascos enfrentándose. Estos momentos, ¿qué tan álgidos son, oficial? Tenemos un encuentro de sentimientos, ya que detrás de este uniforme también hay una mujer, hay una madre, hay una hermana. Fanny, ¿algo que contrastar sobre lo que dijo la oficial? ¿Algo que consideres que no es cierto? Los hechos y la praxis, porque el discurso pues es muy correcto, por supuesto que no hay que estigmatizar y por supuesto que encapucharse no es un motivo para hostigar o acosar. Sin embargo, en los hechos lo que ocurre es otra cosa. Por supuesto que responde a la estructura estatal, gubernamental, burguesa, patriarcal, porque si una sale hacia la calle, lo primero que va a pasar es que un policía va a ir atrás de una, observando, persiguiendo, hostigando. ¿En las marchas pasa eso? Sí, por supuesto, Cuando- y lo primero que ha sucedido con las compañeras es que salen del metro, por ejemplo, y las encapsulan, entendiendo así o dando a entender que tienen que hacer algo contra un contingente, y esto es estigmatizar. Encapsular quiere decir que las rodean una serie de policías, mujeres. Exactamente, y eso es lo que ha sucedido en todas las marchas, a quienes logran agarrar afuera del metro, por supuesto. Pero esa es una forma de estigmatización, por lo tanto, la praxis es la que no se comparte con el argumento que se ha dado. Pero cuando dices agarrar, quiere decir esto de estar vigilando, no necesariamente subir a una camioneta de policía, ¿o sí? No, recientemente sí ocurrió en el Estado de México. Ayer terminas una movilización y lo primero que haces es que te capsulan, te suben en una camioneta, te toman fotos y después te dejan ir. Si me permites hablar por mí, por los policías de la Ciudad de México, en este caso nosotros realizamos el acompañamiento. Si el momento de que tú sales del metro, nuestra labor es resguardar de que tú realices tu manifestación sin que seas molestada ni agredida. Esa es el primordial. Pero sí hacen esto de vigilar contingentes. Ese es el acompañamiento, a vigilar de que ellas vayan resguardadas, cuidarlas, cuidar su integridad, cuidar su físico de ellas. No es agredirlas ni con otro afán. Sabemos que también pueden ir otro tipo de personas, otro tipo de grupos. Y Entonces, hablaremos de los infiltrados más adelante. Ajá. Les pido que esto lo retrasemos. Entonces, el problema es de concepción y es grande. Tú dices, oficial, sí, las estamos acompañando. exacto. Ellas dicen, nos están encapsulando. No, en ningún momento. Pero es la misma acción, sí nos referimos a la misma acción. Hacemos un acompañamiento. En todo momento respetamos sus derechos humanos. Prevenimos a que sean dañadas por terceros. Nosotros no podemos realizar, como ya te mencioné, Sabina, nosotros no podemos realizar ningún acto de abuso policial. ¿Y no traen toletes? Nunca traemos Ahora, toletes. una pregunta, oficial, o más bien dos. ¿Cuál es la orden de ustedes? Proteger la vida humana, pero también tiendas. ¿Es el caso de que no entren a tiendas y no roben cosas? ¿Proteger vitrinas?
No, primero la orden primordial es salvaguardar la integridad física de las personas que se manifiestan y de las personas que transitan. Ya lo material pasaría a segundo plano. Ahora, si un grupo así muy entusiasmado en la marcha feminista dice va a caer el patriarcado, lo vamos a tumbar, y entran a una tienda y rompen la vitrina, ¿qué hace la policía? En ese momento tratamos de nosotros de llevar a cabo una contención pacífica. ¿Cómo? Llegamos, no es encapsular. Si están agrediendo a personas, si están extrayendo cosas, Extrayendo cosas. entramos, pues tratamos de que no se lleve a cabo esa acción. Y si pintan Y hacemos fachadas, una valla, perdón. y si pintan fachadas o monumentos, ¿cuál es la reacción de la policía? Al momento tratamos de realizar vallas para contener. Impedirlo. Si no se logra el propósito, sabemos que ese pasa a segundo plano, porque nuestra misión es vigilar de que ellas terminen con bien su manifestación. Si hay daños a terceros, eso posterior se tendría que checar, pero en el momento nosotros lo que vemos es resguardarlas y no caer en provocaciones. Continuamente nosotros vamos acompañándolas y conduciéndolas, que su manifestación se lleve a cabo conforme a lo que ellas están manifestando. Fanny, ¿cuál es la praxis desde tu punto de vista? Pues que no se necesita tanta amabilidad, por supuesto, porque el estar acompañando para nosotras es hostigamiento. Bien podrían tener una posición externa, estar alejadas de los contingentes, es más, no presentarse como un bloque con un camión de granaderos para estar en las movilizaciones. Además, no se trata de una contención, se trata de un encapsulamiento, tan así que ha sido registrado, por ejemplo, por Amnistía Internacional, donde personas donde no estaban encapuchadas ni siquiera, aunque por estar encapuchadas no tendría que ser motivo, insisto, también terminaron encapsuladas el 28 de septiembre de 2020. Eso no es acompañar y eso no solamente es encerrar, ¿no? Es encapsulamiento y es la privación de libre tránsito. ¿Cuáles son las acciones directas que ejecutan ustedes? ¿Entran a tiendas? No, aquí depende mucho. Los bloques son muy abiertos y hay de todo, ¿no? Los bloques negros no es una estructura orgánica, son una estructura inmediata para la acción. Hay quienes realizan, por ejemplo, saqueos, ¿no? Y esas personas, una no las va a criminalizar, o sea, yo no les voy a poner el dedo. ¿Por qué? Porque finalmente estamos en un estado burgués, en un estado capitalista. Y pensemos, nosotras tenemos como un balance en tres niveles. ¿Quién tiene los medios de producción? ¿La burguesía o el proletariado? La burguesía. ¿Quién tiene el control del ejército? El presidente, la burguesía. ¿Quién tiene el poder económico? Bueno, el presidente, la burguesía. Entonces, ¿en qué modelo estamos viviendo? En un sistema capitalista patriarcal. Los saqueos, los boicots recaen en los golpes al capital. No son formas individualistas de atención. Entonces, ¿tú estás de acuerdo en que contingentes entren a tiendas, las saquen y rompan vitrinas, pinten? Estoy tratando de enumerar las acciones que yo he visto, que he presenciado. ¿Estarías de acuerdo en eso? Personalmente, políticamente, no, pero tampoco voy a criminalizar ni tachar porque no son fines individualistas, insisto. Normalmente lo que se hace con esos productos es que se entregan a comunidades marginadas y me consta, los saqueos que he visto que se han logrado hacer no son para que yo me haga rica o los revenda o no. Se entregan siempre a personas necesitadas y eso es lo más importante, la causa política por la que se realiza el acto. Ahora vamos a los choques en sí. Estas imágenes que los periódicos muy premeditadamente son lo que ponen en primera plana, ¿no? Las mujeres encapuchadas, feministas, y las mujeres policías con sus escudos y con sus cascos enfrentándose. Estos momentos, ¿qué tan álgidos son, oficial? Mira, te refiero, nosotros también somos mujeres, como te lo manifestaba. Aquí nosotros tenemos una capacitación para no referir tanto lo sentimental como lo laboral, pero aún así, en ese momento, nosotros tenemos un encuentro de sentimientos, ya que detrás de este uniforme también hay una mujer, hay una madre, hay una hermana.
Entonces yo quisiera que ellas reflexionaran ese momento y no es tanta amabilidad, sino que simple y sencillamente estamos cuidando tu vida. Dices, la policía no me cuida. Si te pasa algo en ese transcurso de la manifestación, ¿qué va a pasar? Con toda la razón tú vas a decir que la policía no te cuida, cuando nosotros estamos haciendo lo mejor que podemos para salvaguardar tu integridad. A lo que vamos de la extracción o de los robos, de los saqueos a los robos, a los negocios, sabemos que eso es un delito. Dice, se va para gente marginada, para gente que es necesitada, pero estamos cometiendo un delito. Tú tienes una lucha, la lucha es de todas y yo me incluyo en la lucha porque yo soy una mujer. ¿Tú Una eres mujer feminista? Soy feminista, tal es el hecho que soy policía. Soy policía. O sea, eres una mujer empoderada. Exacto. A ver, Fanny, esto es muy interesante. ¿Qué le respondes a la oficial? No, de lo personal no tengo nada que responderle, en tanto a lo estructural, sí. Finalmente la policía sigue siendo un órgano estatal, sigue siendo el brazo armado del Estado que defiende intereses de la burguesía. Es ahí donde empieza nuestro choque y es ahí la gran diferencia. ¿A quién defiende cada quien? Ella puede decir, porque tiene la línea institucional, que defiende a la ciudadanía, pero no, en realidad defiende los intereses, los valores, la economía burguesa, capitalista. En cambio, nosotras defendemos a la base proletaria. No digo que ella no tenga una posición, sin embargo, sí digo que la posición de clase que ella está asumiendo por el lugar que corresponde a la estructura estatal es de la defensa de la burguesía y por lo tanto corresponde a ser una enemiga de clase, no como mujer o como persona, ojo, enemiga de clase. Ahora, ¿no está allí mezclado el feminismo con otra lucha? ¿No está mezclado el feminismo con una lucha marxista? Sí, sí está mezclado, por supuesto. Insisto, hay muchas corrientes ideológicas. Yo me posiciono desde el feminismo marxista socialista. En el bloque, lo que más impera es el feminismo anarquista. O sea, hay muchas corrientes que nos reunimos por las causas y el encapucharse, la acción directa, es una táctica. Entonces, por eso podemos confluir diferentes corrientes ideológicas en ella. Claro, pero ahora los contingentes de acción directa sí parecen tener una inclinación anarquista contra burguesa, ¿es verdad? Sí, surgen precisamente del movimiento anarquista, es quien muestra la espontaneidad organizativa y la acción por una causa. Por eso, o sea, yo como marxista el balance que hago es, las formas de lucha no se inventan, se generalizan y quienes tomaron las riendas de la movilización en México fueron las feministas a partir de 2018, porque yo sí culpo a López Obrador y a este supuesto progresismo de haber encauzado a lo institucional las luchas de una forma muy oportunista. Silenció, en pocas palabras, a todas las causas justas, excepto a la feminista y, bueno, diría también a la normalista. ¿Silenció? Sí, ¿El claro, presidente les prometió silenció? lugares. Empecemos con la CENTE, ¿no? Una corriente sindical tan potente, silenciada, sometida a la cuarta transformación. Increíble, increíble porque la posición de clase que asumieron desde los años 70 hasta, bueno, hasta finales de la década pasada, era tremenda, muy revolucionaria y ahora están silenciadas y silenciados. ¿Tú dirías que se ha radicalizado el movimiento durante la 4T? ¿El movimiento feminista se radicalizó? Sin duda alguna se radicalizó y no podía ser de otra manera porque las reacciones que se han tenido contra todas las disidencias son brutales, en especial contra el movimiento que ahora está al frente en la vanguardia política de México, que es el movimiento feminista. López Obrador nos ha acusado de conservadoras, nos ha acusado de infiltradas, que no son otra forma más que de generar discursos de odio contra nosotras, y esto, bueno, conlleva a que quien nos vea en la calle o quien se encuentre con una feminista y sea aliado de la 4T, nos agreda o que busque siempre descalificarnos. ¿Cuál es la relación con las feministas descapuchadas? ¿Cómo se llevan ustedes con ellas? No, muy bien, por supuesto. O sea, yo lo Aunque sean insistí acá. burguesas, ¿Cómo? oye, Fanny, aunque sean claramente burguesas. No, no, no. Estar desencapuchada no implica una posición así. Al contrario, simplemente es no asumir una táctica y buscar otra.
Hay feminismo burgués, por supuesto, feminismo liberal, claro que sí, pero eso Ujú. no es la corriente contra la que luchamos. Se reconoce a los enemigos de clase, al patriarcado, al capitalismo, y bueno, lo demás son aportaciones o discusiones que se pueden ir dando. Claro, hubo me expresé mal. Me refería que sí, dentro de las desencapuchadas habrán las socialistas, habrán las liberales, habrán incluso las conservadoras. Hay feministas conservadoras, sin duda. El feminismo es un movimiento muy amplio. A mí lo que me preocupa un poco es que la utopía de ustedes es incluso derivar el capitalismo, entonces queda lejos, es una utopía lejana. No lejana, es realista y está marcada ya desde hace varios siglos. Insisto, yo no hablo aquí como representación de todo el bloque negro. El bloque negro es algo muy amplio, hablo solamente por una corriente dentro del bloque negro, ¿no? Ojo, y sí, nosotras sí buscamos destruir al capitalismo, al patriarcado, y tenemos diferentes formas de organización, de base, con obreras, con obreros, con campesinas, campesinos e indígenas. O sea, el ¿Cuántas feminismo no se dirías que agota únicamente en las demandas de las mujeres, es la vanguardia, es la punta de lanza, pero bueno, tiene que estar complementado de otra base social política. ¿Puede escalar la violencia hasta que haya muertas en la próxima marcha feminista? ¿Y hay una solución a la vista para desescalar la violencia? ¿Y qué hacemos? ¿Qué diablos hacemos ustedes, las feministas encapuchadas, nosotras las feministas desencapuchadas y ustedes las policías con los y las infiltradas cuyo interés es precisamente escalar la violencia para joder a un gobierno y que no les importa joder al feminismo tampoco? De eso hablaremos después de un corte en nuestro bloque de conclusiones. ¿La policía no ha tirado bombas de humo? Nunca. Fanny. En las movilizaciones, por ejemplo, del 8 de marzo pasado, detecté el momento en el que me aventó una policía un petardo, ¿no? Un petardo, no era una bombita de humo, era un petardo, y me estalló en los pies. Ahí están todos los videos de cómo sale del contingente de la policía y cómo llega hasta mis pies, porque curiosamente yo estaba grabando. Entonces, es mentira. Oficial, escuchaste a Fanny, te llama parte de una estructura capitalista que ejerce la violencia. Ok, mira Fanny, respecto a tu comentario, yo quisiera decirte que independiente de los intereses políticos, la policía está creada para velar y hacer cumplir, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de todos los ciudadanos. Aún así, existe un clima de violencia. Nosotras, como yo te dije y yo ya lo manifesté, algo que tenemos muy en praxis, cero violencia, cero abuso policial. Ese es tu trabajo en las marchas, Exacto, evitar la violencia. Exacto, eso es la violencia. Si se nos ejerce a nosotras, como mando inmediato, lo que tenemos que hacer es contener las emociones y tratar de hacer una valla para evitar que nos sigan agrediendo. Nosotros no somos no somos el gobierno contra el que tú quieres pelear. Vamos y resguardamos, hablo en lo personal, porque voy a cargo de gente, vamos y resguardamos tu integridad. Aunque tú vayas y me agredas, eso sí quisiera que tú concientices y que les hicieras llegar a tus compañeras de que nosotros no vamos en contra de ti, que somos parte de tu lucha, pero también que te manifiestes de una forma pacífica, porque nosotros en ningún momento te vamos a agredir, al contrario, vamos a ir a resguardarte y a cuidar que no seas dañada por terceros. Fanny. Mentira. O sea, es que discursivamente insisto, ¿no? Insisto que discursivamente está bien elaborado todo, pero la realidad es otra.
Yo antes no me encapuchaba, ¿no? Yo antes hacía manifestación sin capucha y aún así era agredida. O sea, no había diferencia o no hay diferencia entre la actuación policial de antes sin capucha, de la hora con capucha. ¿Cuál es el problema que detectamos aquí? La policía trata de resolver conflictos internos de los estados. Pero ¿por qué tendría que haber conflictos internos de los estados? Insisto, hay una opresión de clase y lo que hace el sistema capitalista, lo que hace la burguesía, es reprimirnos a todas las disidencias para que los planes económicos se lleven a flote. Entonces, ojo, insisto, la estructura está mal, la policía no debería de existir. En un estado comunista lo que existe, por ejemplo, es el ejército únicamente. La policía es un órgano interno de represión de la clase nacional sobre el proletariado nacional. Entonces, por eso sí somos enemigas de clase, ¿no? Propiamente. Y en la praxis se demuestra, en la praxis cuando uno está protestando, las agarran, nos agarran así, con o sin capucha, insisto, porque sin capucha también tengo muchas experiencias, te pescan, te agarran, te golpean y te sueltan. Eso no es salvaguardar, eso no es estar del lado de mi causa, eso no es protegerme en la lucha. Eso es Y, tam- violencia y eso es agresión. y también hay una intención de los contingentes negros de sí romper vitrinas, entrar a tiendas, o sea, lo que dijiste, romper el orden capitalista. Porque allí hay un conflicto real entre la Es un policía. delito. Digo, yo no estoy para tomar ningún partido, estoy tratando de aclarar cuál es el momento del choque, ¿no? Que nos deja perplejas a muchas mujeres porque no tenemos la información de lo que está pensando cada bloque, la policía y ustedes, el bloque negro. Entonces, es inevitable que haya violencia, ¿estamos de acuerdo? Ocurre Es así, o inevitable. sea, para nosotras no es violencia, para nosotras es justicia, para nosotras es una acción que contribuye a la causa. Violencia está determinada cuando sí hay una agresión personal, pero nosotras no agredimos a las personas, hacemos iconoclasia, rayamos las paredes, intervenimos monumentos, eso no es violencia. Eso es una intervención de protesta y a veces intervenciones artísticas. Oficial. Si me permites, Sabina, en lo que tú respectas de que ejercemos violencia, eso te puedo decir que es totalmente mentira. ¿Por qué? Porque dentro de la ciudad, más cualquiera ya tiene un teléfono. Estamos monitoreadas por la Ciudad de México. Dentro de la Secretaría, eso es sancionado. Se tiene que erradicar por completo la violencia, así sea en manifestaciones. O sea, estamos hablando concretamente toletazos, Se erradicó. extinguidores, cero, Se ridículo. cero, 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 cero abuso empujones, policial. Cero. Te lo puedo decir. subirlas, pero déjame, para bajar de la teoría a la praxis, como usando palabras de Fanny, subir a camionetas y detener momentáneamente también cero. Cero. A ver, y los momentos estos que a los periodistas hombres les encantan, las bombas de humo o las bombas Molotov, ustedes me van a corregir si son de humo o Molotov. ¿Quién tira las bombas? Por parte de la policía, te puedo decir que eso no puede pasar. Antes de salir a cada marcha, nosotros damos consignas específicas y particulares, concientizamos y hacemos llegar a las personas que van a llevar a cabo el acompañamiento, que tienen que tener un compromiso, tienen que tener un total control de emociones. Se revisa de que cada persona de nuestra corporación no lleve cosas que vayan extras. Pero nada llevan más extinguidores. El casco, Sí. el escudo y el extinguidor para sofocar incendios. ¿Y qué ha nada pasado más. con las bombas de humo? ¿La policía no ha tirado bombas de humo? Nunca. Fanny. Bueno, pues yo tengo un blog que se llama Abortera Insurrecta y ahí en las movilizaciones, por ejemplo, del 8 de marzo pasado, detecté el momento en el que me aventó una policía un petardo, ¿no? Un petardo, no era una bombita de humo, era un petardo.
y me estalló en los pies. Ahí están todos los videos de cómo sale del contingente de la policía y cómo llega hasta mis pies, porque curiosamente yo estaba grabando. Entonces, es mentira también que no están provocando. Insisto, quiero aprovechar para decir que la compañera Mime es una perseguida política y, por ejemplo, durante la manifestación afuera para su liberación en la fiscalía apenas en diciembre pasado, a mí, yo estaba dentro de la fiscalía, me sacaron a patadas, y tengo los videos en mi blog. ¿Por qué? Porque no fue de, oye, señorita, se puede retirar, fue, lárguese, empujones y saliendo para atrás. Y lo grabé, está todo grabado. Entonces, es mentira que no se actúe de esa forma. Nosotros tenemos un área dentro de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que se encarga de sancionar ese mal actuar, porque para nosotros es un mal actuar. Yo como mando te puedo asegurar, Sabina, que eso no es permitido. Y si tú me los permites, esos videos, podemos llegar al área correspondiente, que en este caso es la Dirección General de Asuntos Internos, quien te puedo asegurar que te va a apoyar y en todo momento, si se actuó mal en contra de tu persona, la persona será destituida y será retirada de su cargo. Vamos a hablar de los infiltrados. ¿Quién demonios son los infiltrados, oficial? Cuando al principio yo te manifesté que nosotros no etiquetamos a las personas, no por el hecho de que lleven una máscara o de que lleven instrumentos o lleven pintura, quiere decir que desde ese momento nosotros vamos a irnos en contra de ellos. No, es algo que te hemos dicho, el acompañamiento se realiza para todos. Los infiltrados, ¿quiénes podrían ser? Nosotros tenemos monitoreados por las cámaras. Cuando vemos que alguien está induciendo a introducirse a un domicilio, ahí podríamos decir a un domicilio, a un negocio para extraer cosas, es en ese momento cuando nosotros llegamos y hacemos una contención pacífica. Para nosotros ese tipo de personas serían los infiltrados, quienes llegan a provocar el desorden, porque si sabemos la lucha es muy noble, la lucha, como te digo, yo soy parte de, porque yo soy mujer. Yo sé que hay muchos feminicidios, es algo que te puedo decir, Fanny, que no es nada lejano para nosotras, pero no podemos manifestarnos de una forma pacífica. Y sí hay terceros que tal vez lleguen y quieran usar esto como un interés político o personal. ¿Los hay? Serían en este caso las personas que se introducen a los negocios. A los domicilios. Bueno, pero hemos visto en los periódicos fotografías de hombres y de mujeres que están haciendo fila para cobrar en ciertas instancias. Lo digo esto entre muchas comillas porque esto es lo que dicen los periódicos, yo no lo he verificado y no estoy segura de que lo creo, pero por ejemplo que el PRI de la Ciudad de México le interesa patrocinar a ciertos contingentes que llegan a las marchas para exacerbar la violencia y que contiene hombres. Fanny, ¿a ti te consta esto o no? No, para nada, y son discursos que son falacias en realidad, porque insistimos, o sea, ¿quién infiltra, no? ¿Quiénes son esos infiltrados? Defínanos. ¿Y quién sería en todo caso? Pues tendría que ser la policía o tendría que ser gente del gobierno. Entonces, ¿para qué infiltrarse en las movilizaciones y acusarse de infiltración? O sea, bueno, no te doy un ejemplo, un partido político contrario al partido que está en el poder. ¿Eso por qué sería una infiltración? O sea, que hagan un contingente cuya misión no es protestar, sino cuyo interés boicotear, es ¿no? exacerbar la violencia. ¿No, ¿existen o no existen? Eso no ocurre porque las acciones directas se organizan en asamblea y se determina la causa política. Si a mí me dijeran, por ejemplo, oye, vamos a ir a quemar el carro de tal funcionario porque, no sé, ¿no? No me compró una hamburguesa. Pues, o sea, tenemos un criterio, por supuesto, es decir, oye, no, pues eso no. Pero si me dices, oye, vamos a ir a rayar la casa de campaña de tal funcionario porque es un violador, vamos, ¿no? O sea, vamos. Son cosas distintas los intereses individuales o los intereses colectivos, y es ahí donde está el filtro de la infiltración. No Entonces, pasa eso. tú afirmas que no existen esos grupos infiltrados cuya misión es joder precisamente la marcha feminista. Exactamente, no existe. Dices que no, oficial. Dentro de las marchas se han detectado grupos, como tú ya lo manifiestas, que se introducen a los negocios para hacer boicoteos y así. Desconocemos si son intereses políticos. Nosotros solamente sabemos que son personas que llegan y boicotean una causa, una marcha
que lleva un fin, que es evitar el feminicidio y la lucha de las mujeres continuas, pero lo demás desconozco. Ahora, hablemos un poco, tenemos todavía unos 4 minutos para hablar de la posmarcha. ¿Qué pasa con, Fanny ha dicho que son levantadas, mujeres encapuchadas por la policía? Fanny, ¿nos puedes ilustrar lo que dices? Sí, y quiero que se vea que es un fenómeno nacional y que hay un informe, insisto, me gusta mucho citarlo, el de Amnistía Internacional, donde se registraron todas las acusaciones, ¿no? En León, Guanajuato, por ejemplo, el 22 de agosto de 2020, se agarraron a las compañeras, nada más por ir vestidas de negro, no iban encapuchadas, las subieron y la transportaron. En el mismo Estado de México ha estado pasando, o sea, viene ahí marcha por marcha, ¿no? Pero ha escalado tanto las agresiones hacia las feministas que en Quintana Roo, por ejemplo, hubo disparos de bala. Y aunque digan, bueno, es que estamos hablando de la Ciudad de México, no, es la misma institución. Hablemos de esto, es la misma institución y ha disparado fuego, o sea, no eran de bala, no eran de goma, era fuego. También nos han reprimido cada que terminamos las movilizaciones y durante las movilizaciones la provocación siempre empieza de la policía hacia nosotras. ¿Tienen las mujeres de los contingentes negros persecución posterior? ¿Las visitan en su domicilio? Bueno, posterior de visitas son cateos. En realidad, ahorita se tienen 24 carpetas de investigación de mujeres feministas que, por ejemplo, únicamente iban a hacer un performance, ¿no? Alguien que acusó a la compañera, por ejemplo, Mime, de que iba a hacer bombas cuando ella es una artista de fuego y estaba preparando un performance con sus antorchas y eso. La policía utilizó ese recurso para señalarla y catear la casa. Por supuesto, le sembraron un montón de cosas que se registraron en videos y yo no voy a agradecer el comentario porque ya hemos procedido contra todas las injusticias que la policía nos hace, si hemos llevado los casos a derechos humanos precisamente, ¿no? Entonces son carpetas abiertas y bueno, todo eso se continúa haciendo. Hay 25 carpetas de investigación hacia compañeras feministas únicamente por el hecho de estar encapuchadas. A lo que me respecta, Sabina, niego totalmente y rotundamente el actuar que ella manifiesta de parte de los policías. Actualmente, con esta cuarta transformación y en específico en la Ciudad de México, tenemos las instrucciones de no agredir, de no violencia, de erradicar. Eso es un mal que acadece a la sociedad. Nosotros estamos tratando de lograr la paz y la seguridad de la Ciudad de México y de los que la habitan en ella. ¿Tú dirías que esto es privativo de la Ciudad de México? ¿Tú estarías de acuerdo, Fanny, o no? No, todo es para toda la ciudad, para todo México lo que está pasando. Es un movimiento generalizado con acciones generalizadas por parte de la policía. Bueno, nos encaminamos hacia el final y hemos encontrado Sí. las contradicciones precisamente entre el bloque negro, la policía. Déjenme decirles que yo veo un panorama amplio en donde a las mujeres nos violenta el patriarcado, desde acosarnos, pagarnos menos, golpearnos, violarnos y matarnos por ser mujeres. Vivimos sin duda en un patriarcado y el Estado no está de nuestra parte, al menos en la medida en que quisiéramos todas. Estaría de acuerdo, oficial. En este panorama amplio, los villanos son los violentadores, son los feminicidas, son los violentadores, los acosadores, y el Estado que no nos está dando una respuesta suficientemente amplia. Y para mí ver a mujeres feministas y mujeres policías agrediéndose a nivel de calle, cuando allí los que están ausentes son los villanos, es lo contrario de lo deseable. Por eso quiero que dediquemos nuestros últimos 3 minutos a hablar de qué debería suceder. Seamos radicales en estos últimos 3 minutos, que es otra manera de decir, seamos puras en nuestra imaginación. ¿Qué debería de suceder para arreglar esto? Primero que nada, yo quisiera pedirte, Fanny, que concientices en que también somos mujeres y que estamos en tu lucha, que somos la lucha también. ¿Por qué? Porque yo, en lo personal, como ya lo referí, tengo una niña de 4 años, tengo una familia, tengo una madre, tengo un padre, tengo hermanas
En casa somos 4 mujeres hermanas. Y que sepas que detrás de este uniforme vas a encontrar a alguien que te va a apoyar, que te va a ayudar y que va a vigilar por ti. No quieren que te pase nada ni que nada te dañe. Y que estamos contigo en la lucha y que concientices que al momento de manifestarte no nos agredas, no nos lastimes, porque también sentimos, somos humanos y tenemos una familia que nos espera. Fanny, 1 minuto. Sí, pues yo no agredo ni lastimo a mujeres por ser mujeres, sino por la institución que representan y la provocación que se hace. Y comparto la reflexión de Sabina. Aquí esto no estaría pasando y no estaríamos llegando a estos puntos si las instituciones hicieran su trabajo, si los feminicidios no existieran, si los golpes, las agresiones machistas, sexistas no existieran, no tendríamos por qué estar protestando ni saliendo a las calles. Somos producto de la propia violencia que el Estado ejerce contra nosotras. Entonces la reflexión es a cuestionar la estructura, a cuestionar desde dónde estamos hablando y accionando políticamente y a quién estamos favoreciendo. Si estamos alimentando al propio Estado capitalista patriarcal o estamos luchando para destruirlo. Sería todo. Bueno, oficial, Fanny, amigas que nos ven, nos vemos el 8 de marzo en la marcha feminista, cada quien en la ciudad donde viva. Y a ustedes, amigos y amigas, los espero el próximo jueves para otra conversación de largo aliento.